Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Confederación Galáctica se enorgullecía de tres cosas: su superioridad tecnológica, su refinamiento cultural y su absoluta convicción de que los humanos eran la especie más bárbara que jamás había logrado el viaje a velocidad supralumínica. Este último punto no era solo de conocimiento común, estaba prácticamente inscrito en los documentos fundacionales junto con otras joyas como los Centauri son los mejores administradores y nunca confíes tu chip de crédito a un Pelaran. Es curioso cómo el prejuicio encuentra la manera de perpetuarse, incluso entre seres con 6 ojos y habilidades telepáticas. En el gran esquema de las cosas, la humanidad era el chico nuevo del barrio. El adolescente torpe y desgarbado que se presentó en la fiesta sin invitación y procedió a comerse todos los aperitivos mientras hacía preguntas vergonzosamente directas sobre la biología reproductiva de todos. Al menos, así es como el embajador Nick Porit, del dominio cororeano, los había descrito durante el infame debate de aceptación de 2187. El embajador se retractó más tarde de su declaración después de que un diplomático humano lo desafiara a un concurso de vencidas y le dislocara 3 de sus apéndices superiores. La Academia Militar Galáctica representaba la cúspide de la cooperación interespecies, o eso afirmaban sus folletos, los cuales convenientemente omitían mencionar los comedores segregados y el hecho de que a los humanos se les asignaban sistemáticamente los dormitorios situados directamente sobre las unidades de procesamiento de residuos. La Academia se enorgullecía enormemente de moldear las mejores mentes militares de la galaxia, lo que aparentemente implicaba un plan de estudios cargado de estrategia teórica y ligero en el concepto de: quizás no subestimes a la especie que inventó 47 artes marciales diferentes solo porque no podían ponerse de acuerdo en la mejor manera de romperle la cara a alguien. En esta ilustre institución entró la cadete Re Tanaka, llevando nada más que una bolsa de lona, un resentimiento visible y lo que su oficial al mando anterior había llamado una propensión alarmante a la violencia que de alguna manera logra mantenerse justo dentro de las pautas reglamentarias. Medía 1,67 metros con sus botas reglamentarias, lo que la hacía aproximadamente la mitad de alta que el cadete Varian promedio. Los Varian, de piel azul, 4 brazos y poseedores tanto de exoesqueletos como de complejos de superioridad, dominaban los escalafones superiores de la academia a través de una combinación de ventajas físicas naturales y el viejo y confiable nepotismo. Otra humana, comentó el instructor de instrucción Krastul, un Varian cuyas condecoraciones sugerían que alguna vez había sido importante en algún lugar que aparentemente tenía estándares muy bajos. Dime, niña de tierra, ¿vas a llorar cuando te haga correr vueltas alrededor de la cámara de gravedad? El último lo hizo. El último tenía asma, respondió Re. Su rostro era una máscara de neutralidad reglamentaria que no revelaba nada de sus pensamientos internos, los cuales involucraban principalmente formas creativas de usar los brazos extra de Krastul como palanca contra él. Yo no. Ya veremos, dijo el instructor con el tono de alguien que ha encontrado un juguete nuevo y no puede esperar para romperlo. Le tomó aproximadamente 3 semanas estándar al personal de la academia darse cuenta de que Re Tanaka no se iba a romper fácilmente. Cuando se le ordenaba completar tareas físicas imposibles, simplemente las hacía. Carreras de 20 kilómetros completadas a un ritmo constante. Simulaciones de combate contra oponentes del doble de su tamaño, terminadas con eficiencia, si no con elegancia. Maniobras en gravedad cero que hacían vomitar a otras especies. Ella había sido entrenada en gimnasia en el vacío desde la infancia. El problema con los humanos, dijo el profesor Selves un día, aparentemente olvidando que había una sentada en su clase, es su imprevisibilidad. Carecen de la brillantez estratégica de los cororeanos, la fuerza de los Varian, las habilidades computacionales de los Centauri. Sin embargo, de alguna manera continúan sobreviviendo a pesar de ser objetivamente inferiores en toda capacidad medible. Re levantó la mano. Quizás las métricas sean defectuosas, profesor. El aula estalló en los diversos sonidos que constituían la risa en una docena de especies. Elabore, cadete Tanaka, ya que parece poseer sabiduría más allá de sus años y especie, dijo Selves, con sus mandíbulas chasqueando en lo que pasaba por diversión entre los Centauri.
La historia sugiere que la victoria no siempre es para el más fuerte o el más inteligente, sino a menudo para aquellos más adaptables a las circunstancias cambiantes. Los humanos sobresalen en la adaptación. Una teoría interesante, concedió el profesor, aunque noto que su especie requirió más de 1000 años para progresar de los motores de combustión al motor Warp, mientras que los Centauri lo lograron en menos de 3 siglos. Sí, señor, asintió Ree. Y, sin embargo, aquí estoy sentada en la misma clase que sus mejores y más brillantes alumnos. Adaptación. El contingente Varian encontró esto particularmente ofensivo. Liderados por el cadete mayor Sorbak, vástago de alguna familia militar importante y poseedor de todo el encanto de una unidad de eliminación de residuos averiada, hicieron su misión asegurar que reentendiera su lugar en la jerarquía galáctica. En algún lugar entre las algas sensibles y los drones de limpieza desechables. La humana cree que pertenece aquí, anunció Sorbak a su séquito durante la cena una noche, lo suficientemente alto para que Ree lo escuchara desde su mesa aislada. Quizás deberíamos demostrar la superioridad del linaje militar adecuado. Quizás deberías concentrarte en aprobar aplicaciones tácticas, respondió Ree sin levantar la vista de su comida. Noté que obtuviste una puntuación en el cuartil inferior en el último examen. El comedor se quedó en silencio. El rendimiento académico era sacrosanto en la academia, y la mediocridad de Sorbak se suponía que era un secreto cuidadosamente guardado, mitigado por sus conexiones familiares y destreza física. Cuídate, humana, siseó él, con sus 4 manos cerrándose en puños. El guantelete se acerca y los accidentes ocurren. El guantelete, la prueba final legendaria de la academia, una combinación de curso de combate, desafío táctico y prueba de resistencia que determinaba no solo la graduación, sino la clasificación de la clase y la asignación futura. También era, no casualmente, donde la mayoría de los cadetes humanos misteriosamente quedaban fuera del programa. A medida que cambiaban las estaciones y avanzaba el año académico, Ree mantenía su posición en el percentil superior de su clase, un hecho que la administración encontraba tanto desconcertante como vagamente ofensivo. Se presentaron solicitudes para evaluarla por sustancias que mejoran el rendimiento en 3 ocasiones distintas. Cada prueba resultó negativa, aunque un examinador señaló, el sujeto muestra niveles anormales de rencor, lo cual, aunque técnicamente no es una sustancia prohibida, tal vez debería ser monitoreado. El día antes del guantelete, el comandante Dancel Farax convocó a Ree a su oficina, un espacio estéril dominado por hologramas de sus propios logros. Cadete Tanaka, retumbó, su enorme marco Varian haciendo crujir ominosamente la silla reforzada debajo de él. Su desempeño ha sido notado. Gracias, señor. Eso no fue un cumplido. Su presencia aquí altera el orden natural. La academia tiene estándares y tradiciones que datan de siglos. Los estándares cambian, señor. Las tradiciones evolucionan. Los arcos superciliares del comandante se fruncieron. No aquí. El guantelete determinará su verdadero valor, cadete. Sugiero que se prepare para la decepción. Ree permaneció en posición de descanso, su expresión inalterada. ¿Será todo, señor? Retírese, cadete Tanaka. Recuerde su lugar. La mañana del guantelete amaneció con la peculiar luz lavanda de los soles gemelos que iluminaban los terrenos de la academia. Espectadores de varias especies llenaban las plataformas de observación, dignatarios, oficiales militares, empleadores potenciales y familiares de la clase que se graduaba. La sección humana consistía precisamente en 3 personas, el embajador de la Tierra, su ayudante y un agregado cultural con aspecto aburrido que jugaba subrepticiamente en su implante neural. El guantelete en sí era un curso extenso que cubría terreno variado, desde una densa jungla artificial hasta escarpes rocosos, desde peligros acuáticos hasta zonas de combate urbano. Los cadetes navegarían el curso individualmente, enfrentando tanto desafíos ambientales como drones de combate programados para probar sus habilidades tácticas. La sección final, conocida simplemente como la arena, enfrentaba a los mejores competidores entre sí en combate directo. Los cadetes serán calificados por tiempo de finalización, decisiones tácticas y efectividad en combate, anunció el maestro de ceremonias, un Centauri cuyo exoesqueleto había sido pulido hasta brillar como un espejo para la ocasión. Los 8 mejores competidores avanzarán a la arena para la clasificación final.
Los competidores fueron dispuestos en diferentes puntos de partida para evitar interferencias directas. Ree se encontró posicionada entre un Pelaran de aspecto nervioso y un Quoran que parecía estar meditando. A Zorbak, naturalmente, se le había dado la posición de partida más ventajosa, cerca del terreno menos desafiante. Comiencen. La señal resonó a través del curso, y 64 cadetes de 12 especies se lanzaron al guantelete. Ree se movía con eficiencia practicada, usando el terreno a su favor. Su tamaño más pequeño le permitía navegar por la maleza densa con la que las especies más grandes luchaban. Cuando aparecían los drones de combate, los despachaba con movimientos económicos. Sin energía desperdiciada, sin exhibiciones llamativas. Estaba haciendo un tiempo excelente, habiendo pasado a varios competidores que habían comenzado por delante de ella. Entonces entró en un barranco estrecho que el mapa del curso había indicado como un punto de paso obligatorio. Las paredes de roca se elevaban abruptamente a ambos lados, obligándola a proceder en línea recta. Fue entonces cuando lo sintió, un dolor punzante que estalló entre sus omóplatos y se extendió hacia afuera como fuego líquido. Tropezó, su visión se nubló momentáneamente, y se llevó la mano a la espalda para sentir un proyectil incrustado en su uniforme. No era una ronda de entrenamiento o un aturdidor, sino algo que había roto la piel e inyectado algo. El mundo se inclinó de manera nauseabunda y Ree colapsó sobre sus rodillas. A través de una visión que se oscurecía, vio figuras moviéndose en la parte superior del barranco. Figuras de piel azul con múltiples brazos. Uno de ellos, reconocería esa postura aristocrática en cualquier lugar, era Zorbak. Los accidentes ocurren, humana, flotó su voz hacia abajo, distorsionada por su conciencia fallida. El registro oficial mostrará que sufriste una reacción desafortunada a los estimulantes de combate estándar. ¡Qué tragedia! La oscuridad la reclamó, pero no antes de que un solo pensamiento cristalizara en su mente: esto no ha terminado. Lo que la mayoría de las especies alienígenas no comprenden sobre la fisiología humana no son las cosas obvias. La resistencia, la adaptabilidad, la extraña habilidad de comer casi cualquier cosa sin morir inmediatamente. No, era algo mucho más fundamental. Los humanos eran tercos a nivel celular. Sus cuerpos no solo luchaban contra infecciones o toxinas, se lo tomaban como algo personal. Cualquiera que fuera el cóctel que Zorbak y sus compinches habían disparado en el sistema de Ree, probablemente estaba calibrado para un variano o una especie similar de cuerpo grande. En un humano, producía una enfermedad violenta, pero no el resultado fatal previsto. Mientras yacía en el suelo del barranco, su temperatura corporal se disparó, luchando contra la sustancia extraña con el equivalente bioquímico de un prejuicio extremo. 40 segundos después de colapsar, los ojos de Ree se abrieron de golpe. Su visión estaba teñida de rojo, su respiración era irregular, pero estaba consciente. Más que consciente, estaba furiosa. Y se sabe que la furia en los humanos ha producido algunos resultados notablemente improbables a lo largo de la historia galáctica. Se obligó a ponerse de pie, balanceándose ligeramente. Los drones de monitoreo oficiales aparentemente habían sido desactivados en esta sección, otra indicación de cuán cuidadosamente se había planeado este accidente. Se arrancó el proyectil de la espalda, lo examinó brevemente y luego lo guardó en su bolsillo. Evidencia para más tarde. Por ahora, tenía una carrera que terminar y un punto que demostrar. La toxina la había frenado, pero Ree se abrió paso a través del dolor con cada paso. Los desafíos del guantelete se desdibujaron: peligros ambientales, simulaciones de combate, rompecabezas tácticos. Ella se concentraba en un solo objetivo: llegar a la arena. Según sus cálculos, había perdido aproximadamente 12 minutos por el accidente, poniéndola peligrosamente cerca del límite para avanzar a la etapa final. Cuando superó el último obstáculo, un muro de fuego de plasma simulado que requería un tiempo preciso para navegar, el marcador apareció a la vista. Había quedado octava, la última posición de clasificación. Zorbak, como era de esperar, estaba en la cima de la clasificación. Su tiempo era sospechosamente mejor de lo que sus actuaciones de entrenamiento sugerían que fuera posible. La arena era un pozo circular rodeado de campos de fuerza para proteger a los espectadores. El suelo era impredecible, las secciones podían electrificarse, subir o bajar, o convertirse en diferentes sustancias. El combate estaba destinado a ser no letal,
pero era muy real. Armas aturdidoras, proyectiles de impacto limitado y el viejo combate cuerpo a cuerpo determinarían la clasificación final. Los combates de la arena procederán en formato de torneo, anunció el maestro de ceremonias. Primer clasificado contra octavo clasificado, segundo contra séptimo, y así sucesivamente. Los ganadores avanzan hasta que se corona a un campeón. Lo que significaba que Ree se enfrentaría a Zorbak inmediatamente. ¡Qué conveniente! Podía sentir la toxina aún trabajando a través de su sistema mientras entraba al piso de la arena. Frente a ella, Zorbak parecía supremamente confiado. Sus 4 brazos sostenían casualmente diferentes armas, una porra de choque, un aturdidor de proyectiles, un disruptor neural y una espada de combate varian ceremonial que técnicamente estaba dentro de las regulaciones, pero definitivamente empujaba los límites de lo no letal. Competidores, tomen sus posiciones, llegó el anuncio. El combate comienza en 10 segundos. Las mandíbulas de Zorbak chasquearon en lo que pasaba por una sonrisa entre los de su especie. Me sorprende que hayas llegado tan lejos, humana. No te preocupes, haré esto rápido. A diferencia de algunas toxinas. Ree no dijo nada, adoptando una postura de combate que los artistas marciales humanos habían estado refinando durante milenios antes de que los Varian hubieran descubierto cómo hacer fuego. Comiencen. Zorbak se movió con la gracia natural de su especie, los 4 brazos trabajando en ataques coordinados mientras cerraba la distancia. Ree esquivó el primer golpe de su porra de choque, se agachó bajo el disruptor neural, pero recibió un golpe de refilón del aturdidor que envió hormigueos dolorosos por su lado izquierdo. Los espectadores rugieron su aprobación. Este era el resultado esperado después de todo. El poderoso campeón Varian poniendo a la advenediza humana en su lugar, el orden natural reafirmándose. Lo que no esperaban era que Ree recibiera el golpe, rodara con él y apareciera dentro de la guardia de Zorbak. La doctrina de combate humana se había adaptado hacía mucho tiempo a luchar contra oponentes más grandes. Cuando tu especie es consistentemente más pequeña que la mayoría de los ciudadanos galácticos, aprendes a usar eso a tu favor. Ella golpeó con precisión, no en su torso blindado o articulaciones reforzadas, sino en los grupos nerviosos que los entrenadores militares Varian fingían que no eran vulnerabilidades. Ree había pasado horas en los archivos de xenobiología estudiando la fisiología Varian, no para sus clases, sino para este momento exacto. Zorbak se tambaleó, momentáneamente sorprendido. Sin embargo, su recuperación fue rápida, y usó los 4 brazos para crear distancia entre ellos. Luego lanzó un aluvión de fuego aturdidor que obligó a Ree a lanzarse a cubrirse mientras una sección del piso de la arena se elevaba para formar una barrera. ¿Correr es lo único para lo que sirven los humanos? Se burló, circulando para flanquear su posición. Ree se tocó la espalda, sintiendo el punto húmedo donde el dardo de toxina había penetrado. Sus dedos salieron manchados con su propia sangre mezclada con residuos químicos azules. El dolor todavía estaba allí, pero ahora la alimentaba en lugar de obstaculizarla. Hay algo profundamente motivador en el intento de asesinato para agudizar el enfoque de uno. Esperó hasta que Zorbak se comprometió con su maniobra de flanqueo, luego corrió no lejos de él, sino directamente hacia él, cerrando la distancia más rápido de lo que sus armas podían rastrear. Esta vez, cuando golpeó, apuntó a su brazo derecho inferior, el que sostenía la espada ceremonial. Hubo un crujido satisfactorio cuando su golpe conectó precisamente con la articulación. Los exoesqueletos Varian eran duros, pero no invulnerables, especialmente en los puntos de conexión. Zorbak aulló, y la espada cayó al suelo de la arena. Eso es por dispararme por la espalda, dijo Ree, su voz resonando en la arena repentinamente silenciosa. La expresión de Zorbak cambió de confianza a confusión y a rabia en rápida sucesión. No tienes pruebas de nada, humana, gruñó, sus 3 brazos restantes ajustando su agarre en sus armas. Y no vivirás para hacer acusaciones. Atacó con furia renovada, abandonando la técnica por la fuerza bruta. Podría haber funcionado contra un oponente convencional, pero los humanos habían estado luchando con la espalda contra la pared desde que recogieron palos y rocas por primera vez contra depredadores 3 veces su tamaño. Ree capeó el asalto, recibiendo golpes que habrían derribado a otras especies, cediendo terreno estratégicamente hasta que los movimientos de Zorbak se volvieron predecibles en su ira. Entonces contraatacó.
No con fuerza, lo cual habría sido inútil, sino con apalancamiento e impulso, usando la propia masa de Zorbak contra él. Una finta, un paso lateral, un golpe preciso al centro de equilibrio del sistema nervioso Varian. Y de repente, el poderoso campeón se estaba volcando hacia adelante, desequilibrado y vulnerable. Re no dudó. Agarró su brazo derecho principal, lo torció en una llave articular que funcionaba en casi todas las especies con apéndices similares, y usó su propio impulso para conducirlo de cara al suelo de la arena. El impacto fue audible en todo el estadio. Las placas faciales Varian no están diseñadas para amortiguar caídas. Pero Re no había terminado. Con las toxinas aún ardiendo a través de su sistema, y años de resentimiento acumulado proporcionando fuerza adicional, mantuvo su agarre en su brazo y comenzó a arrastrar al aturdido Zorbak por el suelo de la arena. Su cuerpo masivo dejó un surco en la tierra mientras ella lo arrastraba en un círculo completo alrededor del perímetro. Esto, anunció lo suficientemente alto para que los espectadores silenciosos escucharan, es por cada cadete humano que misteriosamente quedó fuera. Por cada accidente que nunca fue investigado. Por cada vez que confiaron en su apellido en lugar de en la habilidad real. Completó el circuito y finalmente soltó su brazo, parándose sobre el campeón derrotado mientras los sistemas de la arena registraban la victoria. Zorbak yacía en la tierra, sangre azul manando de las grietas en sus placas faciales, los 4 brazos inertes a sus costados. El silencio que siguió fue profundo, casi reverente, antes de ser roto por un aplauso lento desde la sección humana de las gradas. El embajador de la tierra se había puesto de pie, con una sonrisa diplomática fijada firmemente en su rostro que no llegaba del todo a sus ojos. Bueno, logró decir finalmente el maestro de ceremonias, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Parece que tenemos un resultado inesperado. La cadete Tanaka avanza a la siguiente ronda. Re no avanzó solo a la siguiente ronda. Con la evidencia del dardo de toxina y el testimonio de 2 cadetes Peloran que habían presenciado la emboscada, pero habían tenido miedo de presentarse, avanzó directamente a la graduación con honores y a una investigación formal sobre las prácticas de la academia. Las cámaras del Consejo de la Confederación Galáctica bullían de actividad 3 semanas después, mientras representantes de 12 especies discutían vociferantemente sobre las implicaciones del incidente. Términos como sesgo institucional y discriminación sistémica se lanzaban con el desprecio casual de políticos que acababan de aprender nuevas frases y estaban ansiosos por demostrar su vocabulario. Los humanos han solicitado formalmente una revisión independiente de todos los protocolos de la academia, anunció el alto comisionado Centuri, parpadeando con sus ojos compuestos en señal de angustia. Sugieren que se ha dado un trato preferencial a ciertas especies, particularmente a los Varians. Absurdo, resopló el embajador Varian, aunque sus brazos superiores se movían nerviosamente. Un incidente aislado. 47 incidentes, corrigió una voz suave de la delegación humana. Hemos documentado 47 casos de accidentes sospechosos, evaluaciones sesgadas y sabotaje directo contra cadetes humanos en los últimos 15 años. El caso Tanaka simplemente proporciona evidencia física que no pudo ser ignorada. Las cámaras del consejo estallaron en discusiones nuevamente. En un rincón tranquilo, el embajador Nick Borit del dominio cororeano, aquel de los apéndices anteriormente dislocados, se acercó a su homólogo humano. ¿Planearon esto, no es así?, acusó suavemente. Enviaron a una cadete que sabían que los provocaría a una reacción exagerada. Esperaron a que cometieran un error que pudieran capitalizar. El embajador humano sonrió blandamente. No tengo idea de lo que está sugiriendo, embajador. La cadete Tanaka, la teniente Tanaka ahora, actuó enteramente por iniciativa propia. Estamos tan sorprendidos como cualquiera por estas revelaciones. Por supuesto que lo están. Los apéndices de Nick Borit se movieron en el equivalente cororeano de poner los ojos en blanco. Y supongo que es solo coincidencia que su personal diplomático incluya repentinamente 3 agregados culturales adicionales con antecedentes sospechosos en operaciones de inteligencia. Nos tomamos el intercambio cultural muy en serio, respondió el humano, manteniendo su sonrisa blanda. Ahora, si me disculpa, creo que el Consejo está a punto de votar sobre nuestra propuesta de reforma de la Academia. A medida que la sesión del Consejo avanzaba hacia su inevitable compromiso,
uno que reconocería oficialmente la equivalencia humana en asuntos militares mientras permitía a los Varian salvar las apariencias a través de un elaborado lenguaje burocrático. La teniente Ree Tanaka estaba en posición de firmes con su nuevo uniforme, frente al comandante Dancel Farax, quien de alguna manera había logrado retener su posición a pesar del escándalo. Ha dejado claro su punto, teniente, dijo el comandante, su enorme marco pareciendo de alguna manera disminuido detrás de su escritorio. Espero que esté satisfecha con el caos que ha causado. No caos, señor. Cambio. La postura de Ree permaneció perfecta. Se supone que la Academia produce las mejores mentes militares de la galaxia. Difícilmente puede hacer eso mientras ignora el potencial de una especie entera. Y supongo que cree que es lo mejor que los humanos tienen para ofrecer. Todavía había desdén en su voz, aunque templado ahora con algo que podría, con extrema generosidad, interpretarse como respeto. No, señor, respondió Ree, permitiéndose una pequeña sonrisa. Solo soy a la que cometieron el error de disparar por la espalda. El comandante no tuvo respuesta para eso. 3 meses estándar después, las solicitudes de candidatos humanos para la Academia Militar Galáctica aumentaron en un 300%. Al año siguiente, se agregó un instructor humano al personal de entrenamiento de combate, especializado en tácticas de guerra asimétrica contra oponentes físicamente superiores. La teniente Tanaka declinó el puesto, prefiriendo su nueva asignación como enlace de seguridad para el Consejo de la Confederación Galáctica, un papel que la mantenía en contacto regular con la delegación Varian, cuyos miembros ahora parecían desarrollar misteriosos casos de indigestión aguda cada vez que ella entraba en la habitación. La Confederación Galáctica continúa enorgulleciéndose de 3 cosas: su superioridad tecnológica, su refinamiento cultural y su nueva apreciación por el hecho de que los humanos son aparentemente aún más peligrosos cuando les disparas por la espalda y no tienen la decencia de quedarse abajo. Es curioso cómo el respeto encuentra una manera de establecerse, incluso entre seres con 6 ojos y habilidades telepáticas que realmente deberían haberlo sabido mejor en primer lugar. Los efectos dominó de lo que se conoció como el incidente Tanaka se extendieron mucho más allá de la Academia y las cámaras del Consejo. Estrategas militares en una docena de mundos revisaron frenéticamente sus evaluaciones tácticas de las capacidades humanas. Las agencias de inteligencia duplicaron sus presupuestos de vigilancia. Los programas de intercambio cultural de repente se encontraron llenos de fondos a medida que varias especies decidieron que tal vez valdría la pena entender a estos primates impredecibles después de todo. Te has convertido en una especie de leyenda, le dijo el almirante Chenga Ree durante su primera evaluación de desempeño. El almirante era uno de los pocos humanos en alcanzar tal rango, habiendo navegado el laberinto político de la Confederación durante décadas. Los Varians tienen un nuevo escenario de entrenamiento llamado el factor humano. Se rumorea que el video de su combate es de visualización obligatoria. Parece excesivo, señora, respondió Ree, manteniendo su comportamiento profesional a pesar de lo absurdo. Simplemente seguí mi entrenamiento. Así no es como ellos lo ven. Los labios del almirante se curvaron en lo que podría haber sido diversión. El Instituto Táctico Centuri ha publicado un análisis de 3 volúmenes sobre su actuación de 12 minutos en la arena. Lo llaman teoría de la ventaja asimétrica y afirman que han estado investigándolo durante años. Por supuesto que sí. Ree se permitió una pequeña sonrisa. A todos les gusta fingir que lo vieron venir después del hecho. El almirante asintió. Se habla de acelerar su paso a posiciones de mando. El Consejo está repentinamente muy interesado en tener humanos en roles de liderazgo visibles por el bien de las apariencias. Política. Inicialmente, sí. La política es política, teniente, independientemente de cuántas extremidades u ojos tengan los políticos. Pero esto también es una oportunidad. La puerta se ha entreabierto. Depende de nosotros empujar para abrirla. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 6 meses después del escándalo de la Academia, una emergencia resonó a través de los canales de comunicación de la Confederación. El notoriamente aislacionista colectivo Drax, entidades que respiran metano con una objeción filosófica a la mayoría de las formas de tecnología, de alguna manera había adquirido sistemas de armas avanzados y estaba amenazando un puesto de avanzada cororeano clave en el sector Cygnus. Los cororeanos están solicitando la intervención de la Confederación,
explicó el alto comandante Borlak, su piel azul oscurecida por el estrés mientras se dirigía al equipo de respuesta reunido apresuradamente. Han solicitado específicamente asesores tácticos humanos. Este último punto fue entregado con un disgusto mal disimulado. El alto comandante, un varián de la vieja escuela, se había opuesto vocalmente a la integración humana en posiciones militares superiores. Teniente Tanaka, continuó, con las mandíbulas apretadas. Acompañará al equipo diplomático como enlace de seguridad. Su experiencia en tácticas no convencionales puede resultar útil. Lo que el alto comandante realmente quería decir, por supuesto, era que su presencia satisfaría la solicitud de los cororeanos mientras la mantenía lejos de cualquier toma de decisiones real. Políticos y sus juegos interminables, independientemente de la especie. La lanzadera diplomática que partió hacia el sector Cygnus llevaba el complemento estándar de funcionarios, asesores y personal de seguridad. Lo que no llevaba, gracias a un conveniente error administrativo, era el informe de inteligencia completo sobre la situación Drax. La teniente Tanaka se encontró trabajando con fragmentos de información y doble discurso diplomático. Los Drax siempre han sido pacíficos, aunque extraños, reflexionó el embajador Litven, un Pelaran cuya piel translúcida se ondulaba con preocupación. Esta agresión está completamente fuera de lugar. Lo que sugiere influencia externa, notó Re, revisando los datos limitados disponibles. ¿Alguien ha preguntado cómo una especie que rechaza la tecnología avanzada adquirió repentinamente armas de grado militar? Una excelente pregunta que nadie parece interesado en responder, respondió el embajador. Los cororeanos están siendo inusualmente reticentes sobre ciertos detalles. Los ojos de Re se entrecerraron. ¿Qué no nos están diciendo? El puesto de avanzada cororeano orbitaba una luna pequeña y poco notable que, sin embargo, ocupaba una posición estratégicamente valiosa a lo largo de las principales rutas comerciales. A medida que la lanzadera diplomática se acercaba, la peculiaridad de la situación se hacía cada vez más evidente. Las naves Drax, si se les podía llamar así, siendo más como enormes vejigas orgánicas adaptadas para el viaje espacial, mantenían su posición, pero no hacían movimientos agresivos. Las plataformas de defensa cororeanas permanecían apagadas. Esto no parece un punto muerto, observó Re desde la ventanilla de la lanzadera. Parece una actuación, terminó el embajador Litven suavemente. Orquestada para nuestro beneficio. El comité de recepción cororeano estaba extrañamente apagado mientras escoltaban a la delegación de la Confederación a los cuarteles preparados apresuradamente. Fuera de las ventanas de la suite diplomática, Re podía ver las naves Drax flotando serenamente, sin mostrar signos de la agresión reportada. Esa noche, mientras los diplomáticos se preparaban para las negociaciones del día siguiente, Re se escabulló para acceder a la base de datos central del puesto de avanzada. Su autorización de seguridad, recientemente mejorada gracias a las consecuencias políticas del incidente de la Academia, le otorgó acceso a archivos que normalmente estarían restringidos a los funcionarios cororeanos. Lo que encontró confirmó sus sospechas y abrió un problema completamente nuevo. Han estado extrayendo materiales prohibidos, informó al embajador Litven en los confines seguros de sus aposentos. La Luna contiene depósitos de mineral reactivo cuántico que está restringido bajo los tratados de no proliferación de la Confederación. La piel del embajador se nubló de alarma. Los cororeanos orquestaron esta crisis falsa para justificar la presencia militar en este sector, esperando ocultar su operación minera ilegal. Y solicitaron específicamente asesores humanos porque nuestro reciente capital político nos convierte en chivos expiatorios útiles si las cosas salen mal, añadió Re. Distracción clásica. ¿Qué sugiere, teniente? La sonrisa de Re contenía ecos de la expresión que había usado en la arena frente a Sorbak. Sugiero que les demos a los cororeanos exactamente lo que pidieron, pensamiento táctico humano. A la mañana siguiente, mientras los equipos diplomáticos se reunían para la primera ronda de negociaciones de crisis, la teniente Tanaka se puso de pie y se dirigió a la asamblea antes de que los oradores programados pudieran comenzar. La Confederación agradece al gobierno cororeano por traer esta situación a nuestra atención, anunció claramente, causando miradas confusas entre los funcionarios cororeanos. Nos ha ayudado a identificar violaciones significativas del tratado que requieren atención inmediata.
Los apéndices del negociador jefe cororeano se movieron violentamente. ¿Qué significa esto? Estamos aquí para abordar la agresión de los Drax. No hay agresión Drax, continuó Ree con calma, activando una pantalla holográfica que mostraba las operaciones mineras debajo de la superficie de la Luna. Hay, sin embargo, extracción ilegal de materiales reactivos cuánticos. Materiales que, curiosamente, llevan firmas de fabricación que coinciden con las de las armas supuestamente empuñadas por los Drax. La habitación estalló en el caos mientras volaban las acusaciones. Los representantes Drax, que habían sido invitados como una formalidad, comenzaron a emitir silbidos agudos de indignación cuando se dieron cuenta de que habían sido incriminados. La delegación cororeana intentó frenéticamente recuperar el control de la narrativa. El embajador Litven se inclinó más cerca de Ree. ¿Se da cuenta de que acaba de crear un incidente diplomático? No, embajador, respondió ella en voz baja. He evitado uno. Los cororeanos planeaban organizar una resolución que justificaría una presencia militar permanente aquí. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que otras especies comenzaran a cuestionar sus actividades? ¿Cuánto tiempo antes de que tuviéramos un conflicto real? 3 días de tensas negociaciones después, se llegó a un nuevo acuerdo. Los cororeanos admitieron violaciones del tratado a cambio de derechos mineros limitados bajo la supervisión de la Confederación. Los Drax recibieron reparaciones por su reputación dañada, y la teniente Tanaka recibió tanto una mención formal como una serie de amenazas de muerte de extremistas cororeanos. ¿Valió la pena?, preguntó el almirante Cheng durante su siguiente reunión. Ree consideró la pregunta. Evitamos una guerra potencial basada en mentiras. Establecimos que los humanos no serán utilizados como herramientas políticas convenientes. Y demostramos que los nuevos estándares en la academia podrían producir oficiales que piensan en lugar de solo seguir órdenes. Sí, señora. Yo diría que valió la pena. El almirante asintió lentamente. La vieja guardia la está llamando peligrosa. Ya sabe, impredecible, una amenaza para los protocolos establecidos. Con todo respeto, señora, me dispararon por la espalda y no me quedé abajo. ¿Peligrosa? Parece una evaluación justa. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.